Customer Centricity no es solamente una idea, es una estrategia. Es una estrategia, es una filosofía, es una forma de llevar adelante las iniciativas, es una práctica también, que lo que hace es colocar al cliente en el centro de absolutamente todas las decisiones y todas las acciones de la organización. Muchas veces en clase, en el programa de Dirección Estratégica de Marketing que damos en la Universidad de Itela, nos preguntan ¿por qué tal o cual compañía es productocéntrica, ¿no? O nosotros preguntamos, ¿por qué tal o cual compañía es productocéntrica en vez de customer céntrica? Y la respuesta, la nuestra que damos nosotros siempre es, porque puede. Llegó este momento que estamos esperando desde enero que lo vivimos. Tenemos que hablar de Mowgli, tenemos que contar nuestra experiencia en las últimas vacaciones. Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. En una ciudad capital de Latinoamérica existe una cafetería llamada Café Encanto. La dueña, María, había creado el lugar con la idea de ofrecer el mejor café de la zona. Sus clientes habituales eran estudiantes y trabajadores remotos que venían a buscar un buen café y un lugar tranquilo para trabajar. Observando a las personas que llegaban al café, María notó que muchas de ellas se quedaban horas en el café, conectadas a sus laptops y rodeadas de cuadernos y papeles. Se dio cuenta de que podía hacer algo más por estas personas y poco a poco empezó a hacer cambios. Instaló más enchufes, mejoró el Wi-Fi e incluso agregó algunas opciones saludables al menú al notar que muchos pasaban largas horas ahí. Pero lo más importante fue que comenzó a conversar con sus clientes, preguntándoles qué más podían necesitar. Descubrió que muchos apreciaban un ambiente más silencioso y áreas cómodas para sentarse. Así que creó rincones más aislados y empezó a ofrecer descuentos destinados a quienes pasaban más de 2 horas en el lugar. Encontró también la manera de llevar registro de la frecuencia con que las personas visitaban su negocio e identificó quiénes eran clientes habituales. A partir de esto, entrenó a su equipo para atenderlos de manera preferencial y desarrolló prácticas que consiguieron que quienes eran habitués aumentaran su frecuencia de visita. Con el tiempo, los clientes de Café Encanto no solo lo elegían por el café, sino por la experiencia completa. Los clientes asiduos se sentían locales. La cafetería se convirtió en un punto de encuentro valorado en la comunidad y el negocio de María rindió cada vez más. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. Customer Centricity no se trata solo de satisfacer las necesidades superficiales de los clientes y clientas, sino de comprender profundamente sus valores, aspiraciones y desafíos. Es un viaje que comienza con la conciencia de la relevancia de nuestros clientes en el hacer de la empresa y evoluciona hacia la integración de sus opiniones y preferencias en cada aspecto de la estrategia de la organización. Hablemos hoy de las diferentes etapas que atraviesan las compañías en el trabajoso camino de poner al cliente en el centro. Vayamos desde los inicios al reconocer la importancia básica del cliente y lleguemos hasta las compañías que alcanzan la excelencia en la experiencia del cliente. Cada una de las etapas de adopción de Customer Centricity marcan el camino hacia la construcción de relaciones sólidas y duraderas con quienes hacen posible nuestro negocio. Exploremos entonces cómo las empresas pueden pasar de una orientación centrada en sí mismas a una mentalidad centrada en el cliente, adoptando prácticas como la segmentación avanzada, la personalización de las experiencias y la anticipación de las necesidades futuras. Y no solo para mejorar satisfacción del cliente, sino también para impulsar la innovación y el crecimiento de la empresa. Acompáñennos hoy mientras desentrañamos las etapas de adopción del Customer Centricity y descubramos cómo esta perspectiva tiene el poder de transformar profundamente la forma en que las empresas interactúan y prosperan. ¿Empezamos? Hola Anita, hola Sebas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Playbook. Hoy tenemos mucho para conversar. Hola Lu, hola Sebas, hola también a vos que nos estás escuchando. Hola Lu, hola Anita y hola
a todas las personas que siguen este podcast, que nos escuchan asiduamente, y les agradecemos por estar acá, por ser parte de este ambiente, de este pensamiento que les proponemos del marketing. Y qué lindo tema, Customer Centricity, por favor. Re lindo. Y un tema recurrente en nuestro podcast, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no es la primera vez que lo vamos a tratar. No es la primera vez. De hecho, en el primer episodio de Playbook, ya hace como cuatro años atrás, hablamos de enamorarse del problema. De hecho, creo que era cuando estaba solo uno, ¿no? Sí, la primera temporada estaba solo o yo estaba sola. Bueno, y ahí hablé de enamorarse del problema en lugar de enamorarse de la solución. Ese episodio es un episodio que introduce bastante bien este tema, creo, me parece. Totalmente. Y después, por supuesto, que tenemos el episodio de Miss Universo, wow, que lo dedicamos específicamente al tema, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de Miss Colombia y Miss Filipinas? Por favor. Inolvidable. Igual no son esos 2 episodios nada más. Creo que cada 2 por 3 al menos mencionamos el concepto, ¿o no? Me gusta a mí este nuevo ángulo, hablar de cómo las compañías adoptan o no este enfoque. ¿Qué les parece? Me parece muy bien, porque, ¿sabes qué? Es un tema que recontra vale la pena revisitarlo. El tema es dónde se encuentra cada empresa en ese camino, porque la realidad es que es un tema tan amplio y tan de todo el tiempo, ¿no? Que hay que ver dónde estás parado. ¿Y qué haces a partir de ese momento que identificás, bueno, estoy parado acá, ¿qué hago? ¿Cuáles son mis próximos pasos? ¿Para dónde puedo ir? Hay muchos consejos para adoptar la perspectiva de Customer Centricity, sí, pero hay muchos que también que no aplican a todas las empresas de igual manera, ni a todos los momentos de las empresas. Rara vez las compañías están en la misma página respecto de este tema. Claro, y está re bueno para los marketers, para las marketers que escuchan, poder diagnosticar en dónde está la organización en la que estoy parado, ¿no? A la que pertenezco, para después entender para dónde voy yo, ¿no? ¿Qué propongo? ¿Cuáles son mis próximos pasos? En mi caso, ¿no? Coincido, creo que es fundamental. Y así como eso es fundamental, a mí me parece fundamental que definamos primero, como hacemos siempre. Si no, no sería este podcast. Y claro, no sería. Claro. Para establecer un punto de encuentro, ¿no? ¿De qué hablamos? Aquí va la pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser una empresa centrada en el cliente? Anita. Muy bien. La definición de Customer Centricity es, básicamente, de mis palabras, la capacidad de poner al cliente en el corazón de las decisiones de la empresa. Se trata de comprender en forma profunda las necesidades y las expectativas de las personas y luego hacer algo con eso, actuar en consecuencia para satisfacerlas. Sí, y creo que también es muy importante recalcar que Customer Centricity no es solamente una idea, es una estrategia. Sí, es una estrategia, es una filosofía, es una forma de llevar adelante las iniciativas, es una práctica también, que lo que hace es colocar al cliente en el centro de absolutamente todas las decisiones y todas las acciones de la organización. Esto, traducido, significa que todas las áreas de la empresa, desde operaciones hasta marketing, esto no es un tema de marketing, gente, no. Desde cobranzas a logística, todas las áreas tenemos que trabajar en conjunto para entender a los clientes y para mirar el mundo desde su perspectiva, desde la perspectiva del cliente. Ahí hay algo muy importante que tiene que ver con el conocimiento profundo del cliente. Sí, para ser cliente céntrico tenemos que entender en profundidad lo que le pasa a mi cliente para luego ofrecer productos y servicios que estén personalizados, bien pensados, asegurar que cada interacción sea una interacción positiva, coherente, potente. Así se crea una experiencia del cliente excepcional que no solamente satisface al cliente, sino que además, al deleitarlos, provoca cosas. No es solamente la satisfacción por la satisfacción, es quiero provocar algo más. Sí, y ojo, que implementar una estrategia de Customer Centricity no solamente provoca algo más y tiene la capacidad de aumentar y de satisfacer a este cliente y de aumentar su lealtad, sino también tiene el gran potencial de diferenciación, de hacer que la marca encuentre un espacio diferente en el mercado y genere, por eso, ingresos sostenibles en el largo plazo, ¿no? Sí, y una de las preocupaciones que tiene esto, o en realidad uno de los focos de trabajo, está puesto en la cultura, ¿no? La cultura organizacional que se requiere
para llevar adelante el enfoque de Customer Centricity. ¿Por qué? Porque es una cultura que tiene que valorar al cliente, ¿sí? Tiene que tener un pensamiento tecnológico también de avanzada para poder manejar y analizar datos, y un enfoque que esté continuamente buscando ¿qué? El feedback, la devolución, el retorno de las acciones, el retorno de lo que hacemos en función de lo que le pasa al cliente. No huir de la opinión del cliente, sino buscarla. Total. Sí. Vamos a hacer un resumen, ¿les parece? Dale. Ser una empresa orientada al cliente entonces significa hacer del cliente el núcleo de todas las actividades y construir relaciones duraderas y de confianza que beneficien tanto al cliente como a la empresa. Epa, es un punto este, ¿eh? Puntazo. Muy bueno. Y estamos acá para hablar de que no todas las compañías están en el mismo nivel de adopción de Customer Centricity. Exacto. Exactamente el tema del episodio de hoy. Exacto. Ujú. Entonces, ¿en qué situación puede estar una empresa en términos de centrarse en el cliente? Bueno, hablemos entonces acerca de los niveles de madurez, ¿no? Que tienen las empresas, porque justamente tiene que ver con esto. Hay varios niveles de madurez. Por ejemplo, algunas empresas en uno de los extremos son aún súper productocéntricas, Ujú. ¿sí? O compañías céntricas. Yo digo que son ombligocéntricas, ¿no? Se miran mucho el ombligo y ponen, claro, el enfoque está puesto 100% en el desarrollo de la oferta y en la eficiencia operativa. O sea, nos miramos mucho hacia adentro, muchas veces sin siquiera considerar al cliente, ¿eh? No lo miran. El cliente para estas compañías es alguien desconocido, no es alguien a quien conocemos con profundidad. Muchas veces en clase, en el programa de Dirección Estratégica de Marketing que damos en la Universidad de ITELA, nos preguntan ¿por qué tal o cual compañía es productocéntrica, ¿no? O nosotros preguntamos, ¿por qué tal o cual compañía es productocéntrica en vez de customer céntrica? Y la respuesta, la nuestra que damos nosotros siempre es porque puede. Es productocéntrica porque puede. Porque hoy en día nuestro cliente está recontra empoderado. Tiene información, tiene opciones, sabe que se sabe a sí mismo importante. Y si aún así está atrapado y sufriendo en las garras de una empresa productocéntrica o compañía céntrica, es porque todavía, por alguna razón, estas empresas tienen o algún atractivo o capacidad para, digamos, para poder no ser customer céntricas o por sus productos perfectamente diferenciados, o son un monopolio, ¿no? Claro. O también Lo es más cierto común. que lo que puede pasar es que sea la única alternativa para ese cliente, ¿no? Digamos, en una era en donde el cliente está tan subió al pony, por decirlo de alguna manera hermosa, digamos, Sí, claro. el cliente, digamos, si te elige es porque o no tiene otra, o porque tu producto todavía tiene un diferencial Que no pudo ser copiado. que no pudo ser copiado, Claro. tenés una patente, realmente sos mucho mejor a los otros y te eligen porque el producto transfiere cosas que la experiencia no, ¿no? Ujú. Bueno, digamos, hay un excelente ejemplo de eso que es Ferrari. Ah, re buen ¿no? ejemplo, Ferrari. Que es una empresa centrada en el producto, claramente está centrada en el producto, la marca está enfocada en fabricar automóviles que son de lujo, de alto rendimiento, y el éxito de esta marca, de esta compañía, radica en la exclusividad, la ingeniería superior, ¿no? El diseño icónico de sus autos. Los clientes de Ferrari buscan ese símbolo. Es un símbolo de estatus, de poder, de potencia, ¿sí? También buscan una experiencia de conducción diferente, porque obviamente, ¿quién puede decir que conduce un Ferrari? Y esto le permite a la compañía mantener este enfoque en la perfección del producto por el producto mismo, y ahí la orientación al cliente ya no es tan requerida, ¿sí? Porque justamente estamos en un producto que es muy único. Claro, o te pasa eso, o es un producto muy único, o tenés un monopolio o un mercado protegido que tenés a tu cliente de rehén, ¿no? O sea, es una de las dos opciones, básicamente. O no tiene opciones. Mercado Protegido me gustó como marca para una plataforma. Mercado Protegido. En vez de Mercado Libre, hay un No Mercado sé si- Libre y un Mercado Protegido. No. No sé si te lo permitiría. No, dudo que lo No. podamos registrar. No, Bueno, pero cuando, Aparte, no sé si es un buen concepto. Mercado protegido. Mercado Protegido. Ay, lo perfecto. siento. Una feria con mucha gendarmería en la puerta. No, pero el mercado protegido como concepto es literalmente es algo que pasa, ¿no? En la vida, Sí, de claro. que hay empresas que operan si no son monopolios, son
protegidos, ¿no? En instancias de proteccionismo. Bueno, ahí claramente esas empresas tienen un poco más de espacio para poder ser productocéntricas. ¿Y el cliente? Está un poco más rehén. Rehén. Claro. Bien. Y ahora los llevo a la otra punta, al otro extremo de las productocéntricas. ¿A qué empresas encontramos? En el otro extremo tenemos a las empresas que ya están en una instancia que podríamos llamar de excelencia en el Customer Centricity, donde la empresa tiene integrado por completo, y ahora vamos a ver más adelante qué significa esto, el enfoque del cliente en su ADN organizacional, digamos, ¿no? Ustedes definieron 6 niveles en el camino de una empresa, desde compañía céntrica hasta excelencia en Customer Centricity. Entonces, ¿por qué no las recorremos a estas etapas? Sí, perfecto. Quiero aclarar primero que junto a Sebas describimos 6 momentos en este camino de las empresas y los voy a nombrar a todos y después los podemos contar. Vengan de a uno. Pero claro, pero quiero decir que esto no está escrito. O sea, esta es la primera vez que sale a la luz, ¿sí? Esta clasificación. El primer nivel es compañía céntrico, que ya mencionamos un poco. El segundo nivel se llama conciencia del cliente. Al tercero lo nombramos como segmentación básica. Al cuarto lo llamamos personalización moderada. Al quinto le pusimos experiencia del cliente integral. Y al sexto ya es excelencia en Customer Centricity. Ay, es el que más me gusta, pero vamos uno por uno, a ver. Bueno, te cuento la primera etapa, ¿no? El de compañía céntrico. Acá, como decíamos antes, la empresa que está en este estadio está enfocada en sus procesos internos, en maximizar la eficiencia operativa, sin considerar las necesidades particulares o las preferencias de sus clientes o clientas. Las decisiones que va a tomar esta compañía están basadas, digamos, en lo que le conviene más a esta empresa, sin tener tanto en cuenta cómo estas decisiones pueden afectar la experiencia del cliente o de la clienta. Claro, está centrada en sí misma, como su nombre lo indica, ¿no? Está enfocada exclusivamente en sus procesos, en maximizar la eficiencia y podría, en esta instancia, enfrentar problemas importantes. Por ejemplo, al no estar en contacto o al no considerar tanto las necesidades y preferencias de su cliente, corre el riesgo, por ejemplo, de ofrecer productos o servicios que no satisfacen plenamente las expectativas del mercado. Esto también puede implicar una disminución de la satisfacción del cliente y, en consecuencia, una baja de lealtad, ¿no? O sea, básicamente a largo plazo la cosa se va a empezar a complicar para estas empresas. Y es un tema porque a veces no te das cuenta en el corto plazo, sin embargo, empezás un lento camino de caída, ¿no? Las personas que están insatisfechas empiezan a buscar otras alternativas, o sea, aquellas que no pueden convivir con ese dolor, ¿no? Entonces, bueno, van hacia la competencia. Y esto puede resultar en una tasa de deserción un poco más elevada de la que solías tener. Ojalá la estés midiendo. Y además la empresa podría incluso tener que empezar a lidiar con problemas de reputación. ¿Por qué? Porque es inflexible o porque no escucha aquello que afecta negativamente, ¿sí? Lo que, digamos, está impactando directamente en la imagen de marca. Y en mi punto de vista, una de las cosas más complicadas es que este tipo de compañías tiene, en este mundo vertiginoso hoy, ¿no? Tiene seriamente afectada su capacidad de innovar y de adaptarse a las tendencias, porque esa desconexión que tiene con el mercado deja a la empresa muy vulnerable a cambios repentinos y a la evolución del propio sector, ¿no? Y ni te cuento lo que pasa puertas adentro de la compañía, ¿no? Cuando de repente los clientes se quejan mucho, ¿no? Se quejan, están insatisfechos, se ponen en contacto porque fallamos o porque no estamos teniendo en cuenta lo que les pasa. Bueno, hay personas que están atendiendo esas quejas y esas personas forman parte de la organización y esas personas también se empiezan a ver vulneradas de alguna manera y la moral cae. Ya no sé si estoy tan orgulloso de pertenecer a esta empresa. Entonces, pero como decíamos antes, salvo que sea Ferrari, ya no es la mejor época para ser productos céntricos o compañías céntricos. ¿Les parece? ¿Coinciden? No, estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Okay, totalmente. Avancemos entonces, vamos con la segunda etapa. La segunda etapa le pusimos conciencia del cliente. Conciencia, no más que eso casi, ¿no? Es la conciencia. Hay alguien que existe. Hay alguien que existe, se llama cliente. En esta etapa, la empresa comienza a reconocer la importancia de centrarse en el cliente, aunque todavía lo hace en una fase incipiente.
Como parte de este momento, la compañía adopta un acercamiento a sus públicos. Por ejemplo, se pone a mirar alguna encuesta, hace un análisis de satisfacción del cliente, pero la información se recopila y no se usa. O por lo menos no se usa de manera integral ni para las decisiones importantes, ¿sí? Esa sería la instancia en la que nos encontramos. En este momento, en este segundo nivel de madurez, es un momento crucial en el que la compañía empieza a caminar hacia el cliente, o sea, está dando algunos pasos, empieza a adoptar algunas buenas prácticas en relación a tratar de entender las necesidades y las expectativas de sus audiencias, de sus públicos, pero como bien decía recién Anita, la empresa aún no desarrolló una cultura que esté orientada al cliente. Y aunque estén recopilando estos datos, que obviamente los datos van a ser valiosos, o sea, no es que no son valiosos, al no volcarlos de alguna manera en un plan, al no tenerlos en cuenta en la toma de decisiones, la verdad es que impactan pobremente en la mejora de los procesos, de los productos o de los puntos de contacto que tiene la compañía con los clientes. Claro, entonces, por ejemplo, las encuestas nos pueden revelar potenciales mejoras, ¿no? Oportunidades para innovar, pero como no hay ese enfoque, ¿no? de trabajo con esos datos, lo que pasa generalmente es que se presentan en una presentación divina y si se hace alguna iniciativa es aislada o no se genera ninguna acción o no tiene ningún impacto, digamos, ¿no? La falta de esa coherencia, de esa consistencia, lo que hace es o nos lleva a esfuerzos fragmentados que no se logran alinear dentro de la organización con las expectativas de las personas o, digamos, no pasa nada, ¿no? O sea, se toma conciencia, pero no pasa nada. En ese sentido, la empresa obviamente tiene un montón de camino para recorrer todavía, ¿no? Bueno, y en ese camino por recorrer, esas oportunidades que se abren, sí, para poder ir un poquito más allá de tener solamente conciencia del cliente, la empresa va a necesitar empezar a desarrollar algunas habilidades, algunas cuestiones que no las tiene del todo incorporadas. Como por ejemplo, sistemas y procesos que permitan hacer un uso efectivo de la información del cliente para la toma de decisiones. Esto puede incluir poner en marcha mecanismos para integrar el feedback del cliente, ¿no? Los clientes, las clientas nos dan feedback y que llegue de alguna manera al desarrollo de productos. O sea, ¿cómo hacemos para vehiculizar esa información? O que llegue a una mejora en el servicio al cliente o mejoras de los procesos, porque también eso puede estar impactando en el diseño de los procesos. Además, va a pasar a ser crucial empezar a fomentar un poco la cultura que valore y priorice, ¿no? La voz del cliente, porque si no, vamos a seguir hablando de nosotros. En ese sentido, la valoración y la priorización de la voz del cliente debiera empezar a darse en todas las áreas. Entonces, la oportunidad, ¿cuál es? Empezar a culturizar a la empresa, ¿sí? Para que se empiece a transformar esta conciencia que tiene del cliente en una acción más poderosa y en empezar a caminar hacia una verdadera orientación hacia el cliente. Es la etapa en donde nos empezamos a mover, ¿no? Claro, donde empezamos a sacar el polvo de los hombros. Vamos con la siguiente parada en el camino. ¿Cuál sería el tercer estadio? La tercera etapa es la que nosotros llamamos, quizás un poco técnicamente, la de segmentación básica. En esta etapa, la empresa hace algo que antes no hacía. Comienza a segmentar a los clientes y a las clientas en base a grupos, ¿sí? Con datos bastante básicos, ¿no? Por ejemplo, características demográficas, puede ser, digamos, cuestiones que tienen que ver con el nivel socioeconómico, con el género, con la edad, con algunos rasgos de comportamiento, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, comportamiento de compra, ¿sí? ¿Cómo es esa frecuencia de compra? ¿Qué compra? ¿Cómo es la composición de lo que compra? Parece una cosa pequeña, yo lo estoy planteando casi como una cosita chiquita, pero la realidad es que para algunas compañías es un montón, porque cuando empezás a mirar eso, te cambia la mirada de negocio. Este tipo de segmentación básica permite a muchas empresas identificar patrones, identificar tendencias entre diferentes grupos de clientes. Entonces empezás a agrupar clientes y empezás a tipificarlos. Y esto pasa a ser muy importante para el desarrollo de estrategias más efectivas, tanto comerciales como de marketing y comunicación. Nosotros lo vemos, ¿no? Es realmente Muchísimo. Un antes y un después. En el momento en el que la compañía empieza
a implementar distintos acercamientos para cada segmento, cambia la manera de mirar a los clientes y aparecen una cantidad de aprendizajes que antes estaban absolutamente velados porque veíamos a la masa de clientes. Esto no significa que ya estamos modificando la relación con los clientes de manera súper significativa, pero sí que como compañía abandonamos la mirada que trata a todos los clientes como si fueran lo mismo. Al menos desde lo estadístico empezamos a conocerlos, ¿no? Cada cuánto compran, qué compran, como que empezamos a conocerlos un poquito más. Total. Sí. Y a partir de este punto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál sería el siguiente nivel? Diría que llegas más rápido a la cuarta etapa, o sea, de la tercera a la cuarta, que de la segunda a la tercera. Porque una vez que ya tenemos esto... Cambia la velocidad. Sí. ¿No? En la cuarta etapa llegamos a la personalización moderada. En esta etapa las empresas empiezan a ofrecer experiencias más personalizadas en función del movimiento que empezaron a lograr en la etapa anterior, ¿no? Acá empiezan a usar datos del cliente para modificarse, no solo para hablarles distinto, sino que empiezan a modificarse a sí mismas. Empiezan ahí las adaptaciones de oferta, las adaptaciones de mensajes, las implementaciones de estrategias de marketing mucho más dirigidas, más relevantes, que ya aplican o ya incluso implican una mayor conexión con nuestros clientes, ¿no? Sí, ese es justo en esta etapa, ¿no? En la etapa de la personalización moderada, cuando empieza a utilizarse cierto nivel de automatización, ¿sí? ¿Para qué? Para que la personalización sea viable. Entonces vos necesitas algo de automatización. A esta etapa vas a tener que llegar con algunas herramientas tecnológicas instaladas. O sea, acá hay una capacidad tecnológica, porque manualmente se te empieza a complicar. Sí, hasta la etapa anterior con el Excel alcanzaba. Se podía. Podías no es cómodo ponerle, pero se podía. Sí. En esta no, acá vas a empezar a tener que implementar cuestiones de automatización porque te va a permitir gestionar volúmenes mayores de datos, ¿no? Grandes volúmenes de datos y crear interacciones que estén personalizadas en tiempo real, cuando al cliente le están pasando cosas, y esto va a mejorar considerablemente, o va a empezar a mejorar considerablemente, la experiencia del cliente. Y esto de incorporar tecnología me hace pensar en qué situaciones clásicas conocen ustedes en las que una empresa pasa de la tercera etapa de segmentación básica y progresa hacia una personalización moderada con éxito. Mira, un buen ejemplo que se me ocurre es las empresas que hacen, por ejemplo, segmentación de base de datos, armando los clústeres en planillas de Excel, como decía Sebas antes, y un buen día, por ejemplo, dan el salto e implementan un programa de fidelización, ¿no? Y ahí estamos suponiendo, adoptan una plataforma que posibilita de repente tener datos de comportamiento de compra en el momento o de ubicación de las personas en tiempo real. Y en ese sentido la empresa ahí empieza a poder usar esto para ofrecer ofertas, para dar recomendaciones y en función de esta nueva tecnología que incorporó y empieza a dar un paso muy grande en la experiencia del cliente. Sí, a mí otro ejemplo que se me ocurre puede ser la empresa que usaba, ¿no? Planillas para segmentar, digamos, planillas de Excel o spreadsheet, y empieza a adoptar o empieza a hacer una buena adopción del CRM, ¿no? De este software que te permite hacer el seguimiento de las relaciones con los clientes. Recordemos CRM, Customer Relationship Management, o sea, la gestión de las relaciones con los clientes. Cuando uno implementa esto, te va a permitir empezar a integrar y analizar datos desde múltiples puntos de contacto. Entonces, si vos tenés un CRM implementado en los diferentes puntos de contacto de la empresa para con el cliente, los canales de atención, digamos. Canales de atención, el e-commerce, la tienda, el centro de atención al cliente, incluso la fuerza de ventas, ¿no? Esto va a empezar a facilitar, ¿sí?, que la personalización sea efectiva. Y obviamente cuando el cliente se siente reconocido, porque de repente un punto de contacto le reconoce que sabe que estuvo en el otro punto de contacto y que pasó en ese otro punto de contacto, bueno, va a empezar a ser mucho más significativo. Bueno, yo ya estoy entusiasmadísima. Ni te cuento yo, a mí me encanta esto. Amo el CRM, así que avancemos, pasemos a la quinta etapa. Pasemos, dale. A ver, en esta quinta etapa hablamos de la experiencia del cliente integral, ¿no? Digamos, acá hay un punto fuerte en cuanto a cómo la empresa empieza a centrarse en el mejoramiento de la experiencia del cliente en todos los puntos de contacto. Empieza a tener
Ya no es una conciencia. El cliente empieza a tener conciencia de todos los puntos de contacto con el cliente. ¿Desde cuándo? ¿Desde que compró? No, mucho antes. En el proceso de adquisición, ¿sí? En el proceso en que el cliente se empieza a acercar a la compañía, hasta la postventa, ¿no? Después que le vendiste, bueno, ¿qué viene después? Estamos en una instancia en la que se utilizan datos mucho más avanzados en el análisis y empezamos a predecir. Ahí empieza a aparecer lo que llamamos el análisis predictivo. ¿Para qué? Para poder anticiparnos a las necesidades de los clientes, de las clientas y poder empezar a ofrecer soluciones, productos de manera mucho más proactiva. Pero, a ver, yo creo que acá se da lo más importante en este tema, que es que la cultura de la organización ya está empezando a buscar o busca profundamente la satisfacción y la fidelización del cliente. O sea, acá hay una búsqueda consciente de que nos conviene, ¿sí?, que el cliente esté satisfecho y que cuanto más fiel, mejor. Pongamos un ejemplo. Por Dale. ejemplo, tomemos a Disney, ¿no? Disney, tal vez, es una marca que ya está en esta etapa. Digo tal vez porque no conocemos tanto, ¿no? Como para saber a partir de lo observable, ¿no? Ellos, por ejemplo, crean una experiencia de cliente súper integral, tanto en sus parques como en la plataforma de Disney Plus, ¿no? Es una marca que usa relativamente bien los datos y con esos datos mejora la experiencia del cliente, tanto de los visitantes en los parques, ofreciendo, por ejemplo, aplicaciones que te ayudan a planificar el día, a evitar colas, a reservar actividades, como, por ejemplo, en la plataforma de streaming que te dan el contenido personalizado y las recomendaciones basadas en tu comportamiento de visualización. No diría que son lo máximo total, pero sí ya hay una conciencia de diseño, de puntos de contacto, de recorrido de cliente, ¿no? Lo vemos en lo que se ve de la marca, ¿no? Y algo bien hace, ¿no? Sí, Digo, sí. Sí. Disney. Sí, algo bien hace. Sí, claro. Pero, ¿qué más podemos decir sobre las características de una empresa que está en esta etapa? Mira, en esta etapa en donde la experiencia del cliente es integral, ¿sí? Algo, ya hablábamos de esto, pero la empresa empieza a fomentar una cultura que está centrada en el cliente, donde cada persona de la organización, independientemente de su rol, independientemente del área donde desempeñe su actividad, entiende con bastante profundidad cuál es la importancia, ¿sí?, de su trabajo en función de el lugar que ocupan los clientes, ¿no? ¿Qué tan importantes los clientes? Entonces es como que empieza a haber como una cuestión trazable ahí. Y como decías recién, cultural, porque por ejemplo, ¿qué me provocó el ejemplo de Disney, ¿no? Justamente eso, ¿no? La persona que está limpiando a veces está en personaje en los parques, ¿no? Claro. O te detecta un problema, un nene llorando, le ofrece un caramelo. No sé, Entiende. hay como entiende el rol en la experiencia, el rol hacia el cliente, la importancia del cliente. Eso ya hay un tema cultural ahí. Sí, y en este tipo de culturas, cosas que se promueven, por ejemplo, la colaboración entre departamentos. Ya la idea del silos, ¿no? Ya los silos ya no funcionan. ¿Por qué? Porque hay que garantizar que todas las áreas de la empresa trabajan juntas para mejorar la experiencia, que entienden cuál es su lugar en esto, y esto es clave. Toda la empresa mira al cliente, toda la empresa sabe quién es el cliente, comprende quién es el cliente, ¿sí? Y el cliente se mira como un todo, no por partes. Total. También otra cosa que pasa en este tipo de compañías, en este momento, ¿no? Los que ya alcanzaron este nivel de experiencia de cliente integral, es que hay un enfoque continuo en la innovación para descubrir nuevas formas para sorprender, para deleitar a las personas, manteniéndose siempre un pasito adelante de la competencia. Exactamente, y también en esta etapa se pone mucho énfasis en la creación de comunidades alrededor de la marca, en donde no solamente se reúne a los clientes, sino también se identifica bien a los defensores de la marca, a los promotores. En ese sentido, la relación que construye la marca, ¿no?, con estos públicos es significativa, ¿no? Y se basa en la confianza y en esta ganancia mutua que hay en la empresa y con los clientes. Y cuando parece que ya no se podría mejorar, tenemos una última etapa. Siempre se puede mejorar. No, igual Siempre. la próxima es la última. Increíble. A ver. Sublato in bar. Sí, sublato en bar, que es nuestro lema familiar. Sublato en bar, subiendo la vara, ¿no?
aparece acá la sexta, la final, la que llamamos excelencia en Customer Centricity. Bueno, esa sí es la última. Más allá de que siempre se puede mejorar, dentro de la misma etapa se puede mejorar. Total. Bueno, work in progress y nos reservamos el derecho a cambiar los nombres. Sí, siento que dejan mucho que desear. A mí me gusta, pero me parece que hay que revisarlos un poquito. Ahora, por ahora, los vamos a decir así. Esta es excelencia en Customer Centricity, ¿sí? Y en este nivel, la empresa integra por completo el Customer Centricity al ADN. Acá ya se invita al cliente a ser parte de la organización, se lo invita a la mesa, se fomenta proactivamente la retroalimentación continua de los clientes y las clientas y se utilizan metodologías para adaptarse rápidamente a las necesidades, modificando con los inputs que recibe por parte del mercado, de los clientes y las clientas, va modificando y va mejorando la propuesta de valor, ¿sí?, que vuelve a ofrecerse al mercado. Entonces, como decía Sebas, no es solo satisfacer las necesidades actuales, sino principalmente anticipar las futuras necesidades y los problemas potenciales. Acá las empresas, las que llegan a esta etapa, son pocas, pero implementan herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, o de machine learning incluso, para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y ofrecer recomendaciones personalizadas o incluso detectar problemas antes de que el cliente siquiera se dé cuenta de lo que necesitan. Ahí es súper importante, ¿no? Porque muchas veces, digamos, en este tipo de compañías, cuando la compañía empieza a mirar de una manera diferente, empieza a levantar información, insights, y esos insights los termina convirtiendo en una comunicación, en un producto, en una solución que el cliente no sabía que necesitaba. ¿Pero por qué no sabía que necesitaba? Porque venía conviviendo con el dolor, venía conviviendo con un nivel de insatisfacción hasta que se da cuenta que hay algo mejor. Entonces ahí obviamente no se llega de cualquier manera. En general, las empresas que logran este nivel de madurez lo alcanzan, ¿no? Por eso esa retroalimentación del cliente, esa lectura del cliente se va a convertir en un motor súper clave para la mejora continua de esa organización, para el cambio en la oferta que haga. Yo estoy fascinada con este nivel de sofisticación. ¿Es real o hay ejemplos? O sea, ¿esto es como teórico? O podría ser la panacea. Necesito ejemplos. Inalcanzable. No, pero hay ejemplos. Puedes dar algunos, Sebas. Te tiro el fardo. Vamos a hablar. A ver, son ejemplos que están en boca de todos. Igual yo soy un poco agnóstico con algunos temas. De todas maneras, creo que un buen ejemplo puede ser Amazon, ¿sí? Digamos, ese equipo, esa compañía, esa empresa, con el tiempo fue perfeccionando la experiencia del cliente, digamos, llevándola de una experiencia del cliente integral, utilizando los datos y la tecnología avanzada, a una experiencia del cliente mucho más sofisticada. Amazon no solamente personaliza las recomendaciones de productos basándose en el historial de navegación y en las compras del cliente, sino que también optimiza cada aspecto de la logística para garantizar que las entregas sean rápidas, sean eficientes, que haya un menú, ¿no?, de cara al cliente. Ofrecen un servicio de atención al cliente que realmente es excepcional, que en todo caso está buscando resolver los problemas de una manera rápida, efectiva. Incluso, bueno, muchas veces se anticipan, ¿no?, a posibles inconvenientes. Sí, y lo interesante de Amazon es justamente lo que decías antes, la evolución que hace hasta alcanzar este estadio, ¿no? Porque ellos comenzaron como una compañía recontraenfocada en la eficiencia operativa y en la expansión de su propio catálogo, ¿no? Es como de libros a lo que fueron incorporando, ¿no? Y con el tiempo fueron cambiando, fueron mejorando a partir de esa lectura de los datos que decía Sebas, de esa lectura de los insights, encontrar esos insights, ¿no?, a centrarse profundamente en la experiencia del cliente usando 100% parados en tecnología súper avanzada, en análisis predictivo, ¿no?, para ofrecer estas soluciones de manera proactiva, ¿no? Y ahí un tema cultural también de satisfacción y fidelización del cliente, que hoy es un pilar en su estrategia, ¿no? Sí, me imagino que todos están siempre pensando cómo mejorarle la vida a ese consumidor. De hecho, está esa frase de Jeff Bezos de la silla vacía, ¿no? Que dice que en todas las reuniones debería haber una silla vacía que nos recuerde que el cliente debería estar sentado en la mesa de la decisión, ¿no? Y no es menor eso. Sí, eso es re cultural, ¿no? Siempre decimos que una de las máximas en este sentido es
digamos, que cuando estemos hablando de qué mejorar o cuáles son los problemas que tenemos que encarar, hablemos de lo que le pasa al cliente, lo que espera el cliente, lo que necesita el cliente, más allá de los procesos y las políticas internas de la compañía. Bueno, hasta acá amé toda la evolución, Hermoso. pero siempre hay un lado un poquito más oscuro, ¿no? Un lado B. Ujú. ¿Cuáles serían las principales barreras que encuentran las empresas al intentar avanzar hacia esa excelencia en Customer Centricity? Bueno, Lu, mira, las principales barreras creo que incluyen cuestiones como la resistencia al cambio dentro de la organización. Si una organización es muy resistente, es complicado. Igual, ¿no? además, es re difícil cambiar, ¿no? Y, a ver, O cambiar sea, es difícil. aceptémoslo. Sí, y hay que ver, digamos, cuántos guardianes del statu quo tiene la empresa y cuántos adalides, como le gusta a Anita esa palabra que yo utilizo cada tanto. Me encanta, la rescata del olvido. Adalides. Del cambio, ¿no? Agentes de cambio. Esa es una, claramente. La otra es la falta de integración de los datos entre los diferentes departamentos y sistemas de la organización, ¿no? O sea, que los datos estén viviendo de forma aislada en un área y que no sean compartidos, eso es un problema. Si la información no está en orden, muy difícil, No, y además, justo ayer hablábamos, ¿no? Sobre este tema en una reunión y decíamos, ¿cuántas veces se cuestiona el dato? Ni siquiera estamos seguros del dato, de la veracidad del dato, de si el dato está bien, si sacamos el dato correcto. Vas a una reunión y te cuestionan el dato que trajiste para sustentar tu punto. Hasta que eso no se acomoda un poco es imposible, sí. ¿no? Y hasta acá dijimos, ¿no? Resistencia al cambio, que es una cuestión cultural, el compartir información o integrar esa información entre las diferentes áreas, que no te digo que es cultural, pero podría ser un problema cultural, pero después hay barreras de inversión, ¿no? De repente la compañía digamos, tiene que tomar decisiones de inversión en tecnología, en capacitación de la gente, en hacer algunas revisiones profundas de la estrategia, y esas son inversiones que cuestan tiempo y dinero, por supuesto. Nos encontramos con equipos que recontra quieren cambiar y no hay voluntad de inversión. Claro. Entonces hay un punto hasta donde no podés llegar sin tecnología. Uh-huh. Sí, sin tecnología o sin hacer el proceso, el camino. Y el camino también es de inversión, porque vos tenés que invertir tiempo para poder dejar de hacer algunas darte cosas cuenta para poder dedicarte a lo importante, ¿no? a armar, claro, Sí. a revisar toda esta situación. Bueno, hablábamos de la tecnología entonces. ¿Qué papel juega la tecnología en la evolución de una empresa desde la conciencia del cliente hasta la excelencia? Y mirá, es fundamental, porque realmente hay un punto, como decíamos recién, al que no se puede llegar sin tecnología. Es lo que nos va a permitir la recopilación, el análisis, los grandes volúmenes de datos, lo que nos va a facilitar la personalización de experiencias a escala o incluso la automatización de las comunicaciones. O sea, hay realmente un punto al que no llega sin tecnología hoy. Sí, además pasa otra cosa, ¿no? Con las herramientas tecnológicas, que es que si no las implementás, perdés capacidad para anticiparte las necesidades, para ofrecer soluciones proactivas. O sea, no se puede proyectar sin... Sí, claro. ¿Cómo haces para proyectar, para analizar volúmenes de datos, de información sin tecnología, sin herramientas? Es muy difícil y esta capacidad de adelantarnos no se puede hacer de manera manual. Es muy difícil hacerlo de manera manual. Así que hay que invertir, estimada gente. Bueno, hablamos de esto, de la tecnología, y esto me lleva a pensar en los dueños, en las dueñas de pymes o en las y los emprendedores, cuando escuchen este episodio, ¿no? Se preguntarán cómo pueden hacer las pequeñas y medianas empresas para implementar las estrategias de Customer Centricity cuando los recursos son limitados. Mira, a ver, primero que nada, vamos a, mito, realidad, vamos a desmitificar alguna cuestión. Si bien decíamos que hay que invertir en tecnología, también te voy a decir lo contrario, ¿sí? Te voy a decir que se puede empezar con lo que uno tiene a mano, ¿sí? Ya con empezar con lo que uno tiene a mano cambia el juego. De hecho, hace un par de años atrás me encontré en una situación, en una pyme, digamos, con diferentes socios, uno de ellos responsable de la cuestión comercial, y tenía cuadernos escritos a mano con los datos de todos los nuevos clientes día por día y con el origen que cada uno de esos clientes había tenido. Entonces lo tenía organizado. Mes por mes, día por día, él iba anotando los nuevos clientes
Pero claro, no lo tenía Yo vi ni las siquiera. fotos, quiero que sepan que vi las tengo fotos. tengo y las no fotos, las puedo tenemos en un creer archivo. eso. Sí, habría que ponerlo en una Cuando especie de museo. convertimos esa información a un Excel y se pudo visualizar los volúmenes, cómo cambiaban los comportamientos, cuáles eran las fuentes más importantes y demás, cambiaron la toma de decisiones de cómo estaban llevando adelante las cosas. Vos fijate la sencillez de eso, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas, digamos, pymes, y digo por pymes, quizás estoy siendo injusto, ¿no? Porque también puedo hablar las que tienen cierto nivel de profesionalización o las que todavía están en camino a la profesionalización, pueden empezar enfocándose en trabajar una segmentación básica, en trabajar una personalización moderada. Realmente la mayoría de las empresas que conocemos aún están en el camino de hacer esto bien. O sea, no es que el partido está perdido, no, y para todo nada. dependerá también del tipo de empresa, de qué cantidad de clientes manejen. O sea, el Excel tiene un límite también. Totalmente. Y de tu equipo, ¿no? Pero habrá También negocios que por ahí lo permiten. Y es real que hay un montón de herramientas que son realmente accesibles y incluso gratuitas a veces y que nos sirven para recopilar, para analizar comportamientos, para mirar y dilucidar opiniones o comentarios que las personas nos dejan en las distintas canales de la compañía, ¿no? La primera clave yo creo que, como dijimos hasta ahora, es recontracultural y tiene que ver con una adopción de perspectiva de escuchar, de que me importa, ¿no? De ser activo y proactivo hacia el cliente y hacer mejoras de a poco, incrementales, basadas en ese feedback, ¿no? Que escuchamos. Persistencia y mejora continua para lograr un lugar, ¿no? Bueno, imaginemos que tenemos la información. ¿Qué métricas son útiles para medir el progreso de una empresa en su camino hacia el Customer Centricity? Bueno, digo una obvia, el NPS o el Net Promoted Score, que mide la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Este indicador u otros de satisfacción de cliente, como por ejemplo podría ser el CSAT, son realmente clave, pero también vamos a tener que monitorear la tasa de pérdida, obviamente, el Customer Lifetime Value, que es el valor del cliente a lo largo de su vida. Y también yo creo que vale la pena seguir la tasa de resolución de problemas cuando tenemos en atención al cliente que tiene este departamento y el tiempo de respuesta a las consultas de los clientes. Ahí vos sabés que, por ejemplo, la anticipación, ¿no? Y el poder detectar cuáles son los problemas que llevan a los clientes a estar en riesgo, el alerta temprana, ¿sí? Te puede ayudar a bajar tu attrition, te puede ayudar a bajar la tasa de pérdida de clientes. Son cosas que hay que diseñar. Me estaba conteniendo para traer a colación una segunda enumeración que ustedes elaboraron hace un tiempo, que también creo que aplica al tema del episodio. A ver, No sé si está escrita del todo, pero considero que es ya posible es que hora no. de empezar a hacerla pública. Esta clasificación nos ayuda a entender cómo la compañía se relaciona con sus clientes. ¿Les parece que la recorramos? Bueno, no nos estarías dejando otra ¡Qué opción. miedo! Bueno, No, igual vamos, nos animamos. Está bueno ver cómo está establecido el vínculo con los clientes dentro de la empresa, así que vamos a hablar un poco de eso. Para nosotros, este chequeo le agrega a los niveles anteriores, de alguna manera, una cuestión complementaria, ¿no? A lo que venimos hablando hasta ahora. Y nos va a ayudar a revisar cuál es el vínculo entre el cliente y la organización. En qué lugar estamos poniendo a las personas. de nuevo, esta es una clasificación independiente y no tiene que ver con momentos de las empresas. Acá vamos a ver el efecto que los clientes tienen en la organización. Bueno, vamos a nombrar entonces esta clasificación, ¿sí? Y perdón si no les gustan demasiado los nombres, pero bueno, están in progress. In progress. Sí. El primero es Targeted on Customers, o sea, enfocada en los clientes, ¿sí? La segunda es Responsive to Customers, o sensible a los clientes. La tercera es Engaged with Customers, o comprometida con los clientes. Y la cuarta es Inspired by Customers, o inspirada por los clientes. Entiendo que se entiende bastante, ¿no? Cada nombre es bastante claro, pero vayamos por parte igual, vayamos uno a uno.
Dale. Totalmente, yo también creo que los nombres son claros, sí son en inglés y todavía los tenemos que retrabajar, pero es importante también que a diferencia de la otra clasificación, como dijimos, la otra clasificación nos marca un camino, ¿no? Decimos, la empresa está en un lugar y cambia hacia otro lugar. Es una progresión la otra clasificación que veníamos contando, en donde pasa de una etapa a otra. Esta no es así, no es que vas de Targeted on Customers a Inspired, ¿no? No necesariamente. Este es el tipo de clasificación que nos ubica en un lugar o en otro, ¿no? Y creería que podrías estar incluso en más de un espacio como organización, ¿no? O sea, podría pasarte eso. Bueno, por ejemplo, ¿no? Si empiezo con Targeted on Customers o enfocado en los clientes, ¿sí? Este nivel o este lugar, las empresas reconocen la importancia de los clientes y adoptan estrategias específicas para dirigirse a sus audiencias. Esto incluye la segmentación y la personalización, pero el motivo suele ser principalmente transaccional. Está orientado a la venta. No tiene nada de malo por sí mismo y ya es un montón, o sea, es muchísimo mejor que las compañías que no lo tienen, pero se queda un poco corto. La segunda es responsive to customers o sensible a los clientes, ¿no? Y acá la empresa se enfoca en ser receptiva a esas necesidades y a esas preocupaciones de sus clientes. Esto implica establecer con ellos canales de comunicación efectivos para recopilar comentarios, para obtener feedback, para actuar sobre ese aprendizaje de manera rápida, de manera efectiva. Esta actitud hace que la empresa busque mejorar continuamente la experiencia del cliente y el ajuste continuo de la propuesta de valor. Sí, y en el tercer lugar está engaged with customers o comprometida con los clientes. En esta perspectiva, la empresa se compromete activamente con sus clientes en un nivel todavía mucho más profundo, construye relaciones que son realmente sólidas y entiende los valores, las aspiraciones y participa de una comunicación que es bidireccional y significativa. Acá la empresa busca establecer una conexión emocional real con las personas a las que está sirviendo. O sea que acá hay una comunidad alrededor de la Exacto. marca, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, me encanta. Pero avancemos, que hay una última. Inspired by customers, ¿no? Inspirada por los clientes. Acá la empresa, digamos, como también tiene puntos de relación con la otra clasificación, ¿no? Acá la empresa mira al cliente para su innovación, para su crecimiento. Está profundamente comprometida en comprenderlos en un nivel profundo para anticipar sus necesidades futuras y para desarrollar soluciones que superen sus expectativas, ¿no? Acá los clientes realmente son los socios de la organización, en la creación del valor de la organización. ¿Se entiende? Total. Bueno, volvamos a la perspectiva centrada en los clientes. Vamos redondeando los conceptos más importantes. En una oración, ¿cómo se pueden asegurar las empresas de que están realmente escuchando y entendiendo las necesidades de sus clientes? Para mí, lo pueden hacer estableciendo canales de comunicación efectivos, ¿sí? También lo pueden hacer desarrollando investigación, encuestas, focus groups, escucha social, ¿no? Son ejemplos. Y también es crucial tener un sistema para recopilar esta información y para analizar los datos y para después actuar en consecuencia. Entonces hay un ciclo ahí, ¿no? Entre levanto la información, lo analizo y lo pongo en marcha. No es episódico. No, es permanente, ¿sí? Ni la investigación, ni la escucha, ¿no? Claro, tenés que ir accionando en todos los niveles todo el tiempo. La retroalimentación debe ser un proceso continuo y no un evento único. No es que lo hacemos ahora y después descansa por 4 años. No. Por suerte te dijo en una oración. Bueno, ¿no? Sí, fueron como mis oraciones 5. siempre son largas, perdón. Les tengo otra pregunta, porque tengo muchas preguntas. Como siempre. Como siempre. Es tu trabajo. Muy bien. ¿Qué tipo de innovaciones han surgido de empresas que se inspiran profundamente en sus clientes? Bueno, no sé, 1000, pero diría muchas que surgen habitualmente de empresas que se inspiran en sus clientes, pero se me ocurre, y porque tuvimos hace poco a Rusty, ¿no? En Dani. Inspira, estuvo Dani. Se me ocurre en Rusty y Lego, ¿no? Que son 2 marcas en algún punto espejo que desarrollan muchas veces sets y productos basados en sus
en sus comunidades de fanáticos, ¿no? Él Se nos nutren de contó ahí, que claro. se nutren de esos feedbacks y de sus comunidades. Y me encantó escucharlo y la verdad que está buenísimo porque, ven, es una pyme y una multinacional, las dos. Sí, claro, pero escuchen el episodio de Playbook Inspira que está Dani Di Mare, que está buenísimo para ver cómo... Es nuevito, es de esta temporada y lo acabamos de lanzar hace una semana muy atrás. poquito, Sí, hace muy poquito poquito. atrás. ¿Y cómo pueden las empresas equilibrar la eficiencia operativa con un enfoque centrado en el cliente? Mira, el equilibrio se logra mediante la implementación de tecnologías y de procesos Sí. que mejoran tanto la eficiencia operativa como la experiencia del cliente, las dos cosas. Por ejemplo, la automatización puede reducir costos y reducir tiempos de respuesta, mientras que el análisis de datos puede ayudar a personalizar las experiencias de los clientes. Es fundamental que todas las iniciativas de eficiencia también consideren el impacto en la satisfacción del cliente, porque corremos el riesgo de implementar o correr atrás de procesos de eficientización que no estén contemplando si le están haciendo algún tipo de daño o impacto negativo a la relación o al vínculo con los clientes. ¿Qué estrategias pueden usar las empresas para fomentar una cultura centrada en el cliente entre sus colaboradores? Bueno, es clave esto, ¿no? Clave esta cultura, porque los colaboradores son clave en esto, ¿no? Entonces Totalmente. ahí hay un tema de capacitación, hay un tema tal vez de revisión de incentivos, tal vez hay también un tema de iniciativas, digamos, internas, conjuntas que miren al cliente, reconocer aquellos que aportan valor y muestran este foco de mejora en la experiencia del cliente. Y diría el tema más clave, que lo decimos siempre, en todos los casos, creo que lo dijimos al principio de este propio episodio, este no es un tema de marketing, entonces lo más clave es una dirección de la compañía que modele y promueva estos valores, ¿no? Porque este es un tema top-down. Top-down. No se puede adoptar, nadie lo va a adoptar si no viene desde arriba. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Cuesta cambiar. No, y aparte hay decisión de inversión, Sí. hay una decisión de cambiar la cultura, o sea, es una decisión que se lleva a toda la compañía arriba. Sí. No puede ser si no es top-down. No, y un área sola tampoco puede hacer Olvídate. mucho. No puede. Incluso ahí. Incluso puede generar inconsistencias Sí. que afecten Sí, a la marca. y va a ser resistida. Ujú. ¿Existen diferencias en la implementación de Customer Centricity entre diferentes industrias? Sí, existen y pueden ser realmente significativas. Por ejemplo, en la industria tecnológica, el enfoque puede estar más en la personalización y en la innovación, mientras que de repente en una industria de servicios puede estar más en la atención y en la satisfacción del cliente. Cada industria tiene desafíos que le son propios y además tiene también oportunidades que son de esa industria en particular en la implementación de las estrategias centradas en el cliente. Total, porque incluso los niveles esperados en una industria u otra todavía pueden cambiar. Claro, son O sea, diferentes. las expectativas que un cliente tiene respecto de Mercado Libre o de Amazon no son las mismas que de un banco, aunque se van aproximando, pero Sí. no son las mismas. No es lo mismo que exactamente. esperas de una bulonera, ¿sí?, a de una fábrica de pasta. Sí, o de un peluquero, ¿no? O sea, le Claro. pedimos distintas cosas y tenemos niveles de tolerancia distintos todavía Exacto. como clientes. ¿Cuánto tiempo suele tomar una empresa en avanzar de un nivel de Customer Centricity al otro? Ah, listo. O sea, la receta de la Coca-Cola me está pidiendo, qué sé Es yo. muy Y fácil. Bueno, por ahí O lo sea, saben Es muy y lo fácil, quieren le pones compartir. todo ahí adentro y ocurre. La verdad Yo que tiro la pregunta. Ustedes vean. yo diría que el tiempo es muy variable, va a depender del tamaño de la empresa, de la industria, del punto de partida, de la dureza de la cultura. Hay empresas que pueden ver mejoras en 2 meses y otras empresas que pueden tardar años. Yo me acuerdo cuando trabajamos con un cliente chiquitito y fueron de 0 a 100 en 2 minutos, ¿no? Y otros que son chiquititos y no se mueven. Entonces, se puede tardar años, se puede tardar meses. Lo importante es, diría, tener un plan, entender para dónde ir y medir el progreso. Porque también lo que sí vemos es gente que hace 7 años que está hablando de este tema y no se movió ni un centímetro. Nada. Entonces eso también desgasta muchísimo a la organización.
¿Podrían dar un ejemplo de cómo la personalización ha mejorado significativamente la experiencia del cliente? Listo, llegó el momento, Sebastián. Llegó este momento Opa. que estamos esperando desde enero que lo vivimos. Tenés que contar, tenemos que hablar de Mowgli. Tenemos que contar nuestra experiencia en las últimas vacaciones. Bien, para la gente que está escuchando este episodio, enero quedó para nosotros en este momento 6 meses atrás. Claro, pasaron 6 meses. 6 meses. Y vamos a hablar de Mowgli. Mowgli, primero hablemos de este caso, a mí me parece fantástico. Les cuento, Mowgli es una cadena de restaurantes británicos que se conoce porque ofrecen comida tipo India callejera, ¿sí? Y que fue fundada por Nisha Katona, que era abogada, mirá vos, era abogada, dejó su carrera para perseguir su verdadera pasión, que es la comida, y compartir ese amor por la cocina india con sus comensales. Mowgli es un lugar espectacular que se destaca por enfoque en sabores vibrantes, auténticos y que presenta un ambiente muy hermoso. Y yo les voy a contar qué nos pasó ahí. Nosotros estábamos... Contá el ambiente primero. Bueno, ahí voy a contar Sí, todo. contá el lugar como Sí, es. claro, desde que llegamos. Estábamos en Brighton, en Inglaterra, visitando unos amigos. Brighton Tamsin y Ronnie. y Ronnie. Es un pueblo, una ciudad, una señora ciudad que está al sur de Inglaterra. Y nos invitaron a comer en este lugar, ellos habían reservado un lugar. Llegamos y el lugar es espectacular en el sentido de la ambientación. El tono de la luz, el sonido de la música, los lugares para comer eran como si fuesen lianas que sostenían hamacas que tenían bancos de madera, que tenían cierta movilidad. Las mesas parecían como rústicas, a la vez te sentías en un lugar muy reservado que te contenía, la luz era impecable y la sonrisa en la gente permanente. La verdad es que a nivel ambiente, un lugar excepcional y desde el momento que entrabas, ese olorcito a especias y a comida india y a exquisitez. La verdad que ya se me hace agua a la boca ahora, me parece, Anita, que salimos de acá y vamos a comer comida La comida es increíble. Increíble. Bueno, llenamos con Tamsin y con Ronnie, estuvo bárbaro, la pasamos bien, la comida era realmente exquisita, muy bien, todo fantástico. Nos fuimos. Ese día dijimos, qué buen lugar. Qué buen lugar, da para volver. Y volvimos. De hecho, a 2 noches después dijimos, che, ¿qué cenamos hoy? Estábamos solos con Anita. Y dijimos, vamos a Mowgli. Che, me gustó mucho Mowgli. Estuvo Como buenísimo. que no querés probar otra cosa porque decís, qué bueno estuvo este lugar. Sí, vamos a Mowgli. Y después nosotros no sabíamos que había otros Mowgli, ¿no? O sea, eso es lo importante de la anécdota. No sabíamos que había otros. Bueno, entramos a Mowgli, preguntamos si había mesa porque no habíamos reservado. Nos reconocieron, o sea, la persona nos identificó, se acordaba que habíamos estado hacía 2 noches y nos buscó una mesa y había una mesa para nosotros y nos acompañó y fuimos a sentarnos para degustar esa comida deliciosa. De nuevo, experiencia gastronómica espectacular, ambiente espectacular, todo bárbaro. En un momento se acerca la persona que nos estaba atendiendo, ¿sí? Y nos pregunta de dónde éramos. Entonces nosotros le contamos de dónde éramos, que éramos de Argentina. Nos pusimos a hablar de eso, si estábamos en un viaje de placer o de negocio. Le dijimos que estábamos celebrando nuestros 10 años de casados. Se alegró por nosotros, nos dijo qué bueno y para dónde están yendo. Y cuando le contamos que íbamos a pasar, digamos, por Edimburgo y luego por Londres, en ese momento, ¿sí? La persona le dijo, uy, qué bueno, qué buen viaje, y se fue. Una cosa que pasó unos segundos antes de que le contáramos cómo seguía nuestro viaje fue que yo dije, me acuerdo de esto, a ver si te acordás, Sebas, yo dije esta frase: no hay estos restaurantes en Argentina, no hay este tipo de comida no es habitual, o sea, la comida india que llega es muy poca, no existe, porque es verdad que la comida india... Por lo menos no desarrollada como la comimos allá, No, era como muy espectacular. Y yo me lamenté, yo le dije, che, qué pena que no hay de esto en nuestro país. Pasó ese momento, a los minutos vuelve con algo en la mano. Ese algo en la mano se parecía a un pasaporte, ¿sí? Y de hecho era un pasaporte. Y era el pasaporte Mowgli. Y nos dijo, miren, como ustedes van a estar en viaje y van a estar visitando ciudades donde tenemos
la cadena activa, ¿no? En Edimburgo está Mowley, en Londres está Mowley, le vamos a dar este pasaporte para que cada vez que vayan a un Mowley se lo sellen como que pasaron por ahí y, bueno, obtengan beneficios a partir de ser viajeros, ¿sí? Que están en tránsito y que están visitando diferentes ciudades. Ahí nosotros flipamos, como dicen los españoles. Dijimos, no puedo creer el nivel de personalización, porque esto habitaba en la persona que nos estaba atendiendo, no estaba promocionado, no se comunica en la página. No está en ningún lado. No está en absolutamente ningún lado, no es algo que vos puedas pedir. Te sorprende. Absolutamente. Te sorprende la escucha de la persona. Claro, y la caricia a este cliente en particular. Porque era algo que era para nosotros y solo para nosotros y para viajeros como nosotros, pero no, digamos, era algo que realmente estaba pensado únicamente para personas que están en tránsito y que pueden vivir esta experiencia. Porque además no tenía sentido que se lo dieran a la gente que iba de Brighton, que iba al Mowgli de Brighton, porque no era tipo vení 5 veces acá, claro, sino no es pasá por distintos. De los sellos. Claro, no Exacto. era la tarjetita de los sellos. La idea era el visado, ¿no? Era pasar por los distintos y conseguir tu sello de recorrer los distintos Mowglis que existen en las ciudades. En las ciudades. Las ciudades. Sí. Claro. Realmente, a ver, nos fuimos reenchufados. Olvídate. O sea, amamos Mowgli. Me saqué la foto con el pasaporte. Tenemos todo, ¿sí? Y obviamente, digamos, visitamos Mowgli y vamos a seguir visitando Mowgli cada vez que podamos porque es una experiencia realmente increíble. Pero a esto iba, ¿no? La cultura de la escucha, la cultura centrada en el cliente, la detección de esta oportunidad en la persona que está atendiendo. No hay tecnología de por medio, hay una cultura que está conteniendo a esta experiencia. Sí, los mecanismos existen porque el pasaporte lo creó alguien. Claro. Pero y el entrenamiento, pero después en todos los touchpoints, ¿no? Tiene que estar en esa persona la decisión de escuchar y de venir y sorprender. Totalmente. Me encantó. Gracias, Anita, por traer esta anécdota, porque creo que realmente es una anécdota y es un caso de los que no ves habitualmente. Lamentablemente, ¡no! Sí, tengo que decirles que este episodio está llegando al final. Tenemos que cerrar el tema por hoy. Creo que ya hablamos 1 hora, así hablamos que un montón. Ok, perfecto. Avancemos entonces. Hagamos otro tela para cortar. Pero claro, hay un montón para hablar. Ya veremos cuándo le encontramos un lugarcito, y retomamos el tema. Perfecto. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Esperamos que nuestra conversación de hoy te haya resultado interesante. Si te gustó Playbook, por favor, califícanos. Ayuda al algoritmo y permite que otros marketers nos encuentren. También nos encantaría que compartas Playbook con otro u otra colega marketer. Si es tu primera vez por acá, para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast. Y búscanos en YouTube también. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios y vas a poder escuchar los anteriores. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Una última cosa, podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Gracias por sumarte y hasta dentro de unos días.